Ya para finalizar, hay que notar que en este punto en adelante habría que ampliar más la secuencia de imágenes. Para ello encontramos estos 4 cajones que nos referencian básicamente el inicio de la animación y el final de la animación, el inicio del slider y el final del slider. ¿Eso qué significa? Que moviendo este indicador nos determina el punto inicial del slider en los fotogramas, que moviendo el del final, pues obviamente el extremo opuesto. Pero para ampliar, simplemente generamos en el último de los cajones de texto la cantidad de fotogramas deseados, y ahí ya podemos utilizar los necesarios. De esta manera llegamos a un punto en el que la navegación se hace con comas en términos de los keyframes, o puntos en términos de los keyframes de navegación. Estamos ya trabajando en el fotograma 145. Este fotograma, aquí tenemos 400, para poder navegar entonces comas y puntos. De esta manera lo que vamos a hacer es jugar con el siguiente rebote. En este punto vemos que el dominó que acaba de impactar se mueve hacia los lados, o sea que nos va a generar una serie de fotogramas. Tenemos que generar otro keyframe. Ya en este punto lo que hacemos es seleccionar todos, evitar hacerle un keyframe al fotograma, al elemento de fondo. Lo que vamos a hacer es jugar con el impacto. Nuevamente volvemos aquí a determinar el concepto del impacto y el movimiento que este genera. En este caso, por ejemplo, tenemos que determinar si la caída nos va a dar un movimiento total en este punto. Él impacta y se mueve. Entonces, el punto de impacto final es este, tomando en cuenta el timing que nos da el objeto, y ya encontramos la velocidad base. Nuevamente la curva tenemos que determinarla a través de los elementos de evolución. Se nos asignan los pesos. Ahora sí, y lo que hacemos obviamente es tomar en cuenta que en este punto nosotros teníamos un keyframe anterior que tocaba de todas maneras también seleccionar. Esto significa que la caída del objeto parte de este punto en adelante, generando obviamente los correspondientes pesos y los cambios de velocidad deseados. Aquí obviamente tenemos el impacto. En este punto del choque, el objeto debería, como lo hemos visto en los otros momentos, tener un movimiento de ida y vuelta. Que puede ser un poco más sutil. Para que la forma de onda no sea tan fuerte y permita generar algo de rebote. ¿Qué sucedería en este caso con este control? Este control lo que nos determina sería que al momento del impacto hay un choque y un rebote en el área final. Aquí tendremos que asignar pesos, y lo que se va a trabajar en este punto sería dar un pequeño impacto de retroceso, no mucho, pero que nos dé el rebote adecuado. Eso significa que en el momento en que él cae, también debería controlar o mover, en este caso por ejemplo, la progresión de la rotación en X. ¿Eso con qué objetivo? Porque él se va a desfasar un poco y va a moverse sobre su eje. De esta manera tenemos las curvas, tenemos que romper las tangentes, asignarle pesos, y lo que vamos a hacer es tratar de aprovechar el movimiento del objeto hacia uno u otro lado. Aquí el movimiento tiene que ser grande para que se pueda notar en la curva la caída de este objeto. Estamos hablando de las unidades, tienen que ser bastante altas.
aquí no se percibe bastante todavía. Tenemos que hacer un movimiento realmente alto. En este caso, por ejemplo, nosotros podríamos mover esto. Tendría que moverse de esta manera, como pueden ver. Toca hacer una rotación bastante prominente. De estos dos elementos. Aquí ya empezamos a percibir mucho mejor el movimiento de rotación. Obvio, el sentido es que caiga en un lado, que se mueva hacia el otro, para que nos dé la sensación de que está temblando por el impacto. Vamos a reducirlo un poco. No hay que hacer tan simétrica la curva porque después pierde naturalidad el movimiento. Y podemos jugar un poco con el movimiento superior. Es decir, que cuando él llegue a este punto de contacto se desfase un poco. Eso obliga obviamente un montón de características, como por ejemplo que en el momento en que él impacta tiene que haber un movimiento de este control más de movimiento, es decir, que tira hacia atrás esta curvatura para que haya una lógica en el impacto, que no haya un clipeo en la esquina. De esta manera, cuando él golpea, se devuelve y seguiría la cadena de sucesos, que tenemos que controlar obviamente aquí, porque también aquí existiría un clipeo en esta zona. Habría una intersectación de parte de este control que tenemos que también determinar que posteriormente obviamente él tiene que corregirse en el momento del impacto. Aquí cuando se hunde, aquí tenemos que generar una variación de la curva para que no genere un choque. Y obviamente como control tiene que estar en una rotación. Y ahí vamos evolucionando el impacto. De esta manera encontramos que vamos llegando a un punto de control. El objeto se ve afectado por el impacto, como les decía. En este caso vamos a generar un keyframe, obviamente no en la rotación de este objeto, que tendríamos que generar un control de todos, un keyframe de todos los controles en esta área. ¿Por qué? Porque obviamente es el punto de impacto del dominó final. En este sentido, por la mitad podríamos generar nuevamente un keyframe para ir evolucionando el deslizamiento de los objetos, que obviamente tenemos que corregir para evitar clipeos innecesarios. Nuevamente tenemos que generar los pesos de las curvaturas. E ir calculando el movimiento que sea el adecuado.
aquí vuelve a presentarse otro clipeo. Y nuevamente toca corregir a través de la curva. Aquí vemos que todavía hay parte del proceso como tal, y aquí pues se debe acelerar un poco. Aquí encontramos varias cosas que toca ir corrigiendo progresivamente, detallando. Si es necesario, se meten fotogramas claves. Obviamente aquí posteriormente seguiría una acción continuada, que es el rebote. Se levantarían las fichas, habrían una serie de contactos, pero lo mismo tocaría hacer con este control de acá. Tocaría generar las curvaturas. Como nos faltó romper las tangentes e ir mirando cómo se trabaja en un punto final. La curvatura va bien hasta acá. Aquí obviamente tenemos que generar otro tipo de proceso diferente. Que llegamos hasta el punto del impacto base. Ya en este momento el objeto se movió y cae.